Xioli Pérez, la jefa del Servicio Sismológico Nacional, que nos hace el favor de recibir la llamada. Doctora Pérez, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Le agradecemos mucho nos reciba explicaciones técnicas de la forma más sencilla posible para todos nosotros y para toda la audiencia en términos del sismo, su impacto, su localización, su epicentro y evidentemente esto que preocupa mucho a la audiencia, las posibilidades de réplicas. Sí, empecemos por el momento en el que se registró, fue a las 13:14 minutos, hora de la Ciudad de México. Se localizó a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos, en las fronteras de los estados de Puebla y Morelos. La distancia a la Ciudad de México es de aproximadamente 120 kilómetros, esto lo ubica muy cerca y pues es uno de los efectos que estamos viendo. Fue muy intenso para la zona epicentral, los estados de Puebla, Morelos lo sintieron y tienen afectaciones importantes y bueno, la Ciudad de México también. La pregunta, doctora Pérez, de la gente que en este momento todavía 8 horas después es ¿por qué habíamos sentido temblores de mayor intensidad y no habían sido tan destructivos o no habían sido tan intensos como el que vivimos hoy? ¿Qué explicación darle y qué respuesta darle a esta gente que nos pregunta? Sí, hay dos conceptos muy importantes, uno es magnitud, otro es intensidad. Magnitud se refiere al tamaño del sismo, a cuánta energía emitió. En términos de energía, este sismo alcanzó una magnitud de 7.1, es aproximadamente 32 veces en términos de energía más pequeño que el sismo de 1985, es casi 50 veces más pequeño en términos de energía que el sismo del 7 de septiembre, pero hay dos diferencias importantes. Una es la cercanía a la Ciudad de México. Esta hace que haya sido más intenso, es decir, que el movimiento que se experimentó y se sintió en la Ciudad de México haya sido mucho más fuerte que lo del 7 de septiembre. El sismo del 7 de septiembre se localizó a más de 650 kilómetros de distancia de la ciudad y esa diferencia en distancia pues es crucial, ¿no? Ya lo habíamos platicado que ese sismo, a pesar de ser más grande que el de 1985, pues en la Ciudad de México fue mucho menos intenso. El del día de hoy fue más intenso. En Ciudad Universitaria al menos hubo un registro que nos indica que fue más intenso en la Ciudad Universitaria que el del sismo de 1985. Entonces, bueno, estamos hablando de un sismo muy cercano, ¿no? La magnitud y la magnitud y la cercanía me parecen factores esenciales y fundamentales para comprender esto. Hacía usted mención de estas diferencias. La población tenemos esta idea en diferenciar si es trepidatorio o es oscilatorio, o con frecuencia, al menos cuando he entrevistado a algunos colegas sismólogos, doctora Pérez Campos, hablan de que los sismos comparten movimientos tanto oscilatorios como trepidatorios en el mismo sismo. ¿Este fue de qué características? Todos los sismos emiten movimientos oscilatorios, trepidatorios, movimientos horizontales, movimientos verticales. Lo que estos nos están representando son diferentes ondas sísmicas. Todos los sismos producen las mismas, el mismo tipo de ondas sísmicas, por lo tanto todos los sismos, no importa si son chiquitos o grandotes, van a tener movimientos oscilatorios y trepidatorios. ¿Estos movimientos los hacen más destructivos? ¿Su capacidad destructiva está ligada al tipo de movimiento? No, en realidad, insisto, todos los sismos tienen ambos movimientos, entonces no está relacionado con la destrucción. Lo que está relacionado con la destrucción es si estuvo cercano, lejano, la magnitud que se tuvo, y efectos locales son los que también hacen, son los que realmente impactan bastante en la Ciudad de México. Va a sonar extraño, pero también es una pregunta que se ha repetido en las redes sociales, de la cual por lo menos no tenemos una lógica
científica. ¿Hay alguna razón o es totalmente circunstancial que se haya repetido un temblor en esta misma fecha? ¿Hay algo que se pueda explicar científicamente de esto o es totalmente aleatorio? Es totalmente aleatorio, no hay ninguna relación en las fechas. Los sismos se distribuyen en el año de manera aleatoria. Nada más para ponerlos en contexto, en referencia. En 1999 hubo otro sismo de magnitud 7, características similares al de esta tarde, más alejado de la Ciudad de México, 161 kilómetros, más 220 kilómetros, perdón, y ese ocurrió un 15 de junio. Otro sismo similar, también mismas características, mismo mecanismo, más cercano a la ciudad, más lejano que este, 161 kilómetros. Ese ocurrió un 24 de octubre de 1980 y tuvo una magnitud de 7.1. Entonces, a lo que voy con esto es que pueden ocurrir en cualquier momento del año. Claro. Hace un momento el director de investigación del CENAPRED, doctora Pérez Campos, nos decía de las posibilidades. Claro, sabemos todos que es impredecible un sismo, no existe ningún método ni ninguna capacidad científica para poder predecirlo. Sin embargo, nos decía que por la característica, la profundidad, el tipo de ondas, era improbable que tuviera tantas réplicas como el que vimos el día 7 de septiembre, que por la naturaleza del sismo teníamos y llevábamos hasta la fecha más de 3,000 réplicas, mientras que con el de esta tarde llevamos, corríjanos usted por favor, entre 10 y 11. Sí, llevamos 11 réplicas hasta el momento. La de mayor magnitud ha sido de 4. Esta ocurrió algunos minutos después del sismo principal, a las 13:38 horas. Y desde entonces, bueno, pues seguimos revisando las señales para ver cuántas más hemos tenido. Bueno, muy bien. Pues ahí está la doctora Xioli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Muy importante, doctora, que nos pase por favor las redes de comunicación de este Servicio Sismológico Nacional. Hay que decirlo, fuente confiable de información. Cuéntenos dónde podemos revisarla. Estamos en redes sociales, nuestro Twitter es Sismológico MX, también tenemos otra cuenta que es SSN México. Manejamos las dos cuentas, las dos son oficiales, la información sale paralela por los dos. También tenemos nuestro Facebook, es Sismológico MX, y por favor que solo sigan esas cuentas, son las únicas cuentas oficiales. Bueno, pues ahí está información indispensable. Gracias, doctora, por tomarnos la llamada. Al contrario, con mucho gusto, para eso está. Muy buenas noches, gracias a la doctora Pérez Campos, información fidedigna y confiable.